preámbulos, me permito presentarles a don Felipe Jiménez. Don Felipe es licenciado y máster en Estadística de la Universidad de Costa Rica. Tiene 9 años de experiencia en el campo de las ciencias de datos y minería de datos aplicadas a la banca, sector farmacéutico y sector de salud. En el banco HSBC fue analista de datos y se implementó un sistema para la gestión óptima del efectivo. En los cajeros automáticos, actualmente trabaja en Bacredomatic, donde se diseñan modelos para generar alertas para los sistemas contra el blanqueo de capitales, además de la implementación de proyectos regulatorios con el objetivo de mejorar la detección de las operaciones sospechosas y la reducción de falsos positivos en los sistemas. Actualmente, con la aplicación que se va a presentar el día de hoy, don Felipe ganó el Premio Latinoamericano de Paper sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo de FELAPAN, la Federación Latinoamericana de Bancos. Sin más preámbulo, entonces los dejo con don Felipe. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Antes de iniciar, me gustaría conocerlos a ustedes para enfocar, digamos, la presentación, ¿verdad? Si va a ser un poco más técnica o en qué sentido, ¿verdad? Quisiera saber cuántos vienen del sector financiero de banca. Si me levantan la mano. Prácticamente que todos, ¿verdad? ¿Y cuántos vienen de la parte de cumplimiento o de otro tipo de negocio? Ok, si la mayoría vienen de cumplimiento. ¿Banca pública? La mayoría, sí. Ok. ¿Y cuántos tienen conocimiento o trabajan directamente con temas analíticos, ciencia de datos, minería de datos, Big Data? Ok. Bueno, ahora sí, para empezar la presentación, como decía cuando me estaba presentando, lo que les voy a enseñar es una aplicación que desarrollé, producto de la maestría en estadística, asociada a la detección de contenido web que tiene que ver con temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y le titulé de esa manera, Anti-Money Laundering Web Detector. No me está funcionando, ok. Con un delay. Ok, entonces para ubicarnos con la agenda de qué es lo que vamos a ver la idea y el porqué del proyecto, ¿verdad? Cuál es la motivación, cuál es la oportunidad que se vio con este proyecto. Luego vamos a ver un poco la metodología y el cómo se hizo, ¿verdad? La aplicación. Y finalmente vamos a ver un prototipo del software que estoy diseñando, que todavía no está terminado, ¿verdad? Pero para que se den una idea, ¿verdad? De cuál sería, digamos, el software ya que se podría utilizar y cuáles son los usos que se le pueden dar en la banca, en la parte de cumplimiento, que es este ejemplo, pero no solamente se adhiere solamente a la parte de cumplimiento, sino que podría servir en otras áreas de negocio, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora sí, el porqué de este proyecto, ¿cuál es la motivación? Bueno, primero que nada, las organizaciones que ahorita son líderes en el mundo, que son las más innovadoras, son lo que se le conoce como data driven, ¿verdad? Son organizaciones basadas en datos, que toman las mayores decisiones y que su negocio es basado en datos. Los datos son los que dan todo su potencial. Organizaciones como Google, como Facebook, como Twitter, como Airbnb, Uber, Netflix, ¿verdad? Todas esas organizaciones sacan el mayor provecho de los datos y están centradas en los datos, ¿verdad? Estas organizaciones financieras, organizaciones data driven, pues el presente y el futuro de estas organizaciones es la Big Data y la información que ellos mismos producen, producto de sus usuarios y que está almacenada más que todo en Internet, ¿verdad? Y la mayoría de esa información, entre un 85 y un 90%, según ya estudios que se han realizado, es de formato no estructurado. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es
data no estructurada? Quisiera que me levanten la mano. Okay. Data estructurada es lo que ya conocemos, que son filas y columnas, ¿verdad? Una matriz donde tenemos columnas y las filas y tenemos numeritos adentro, ¿verdad? Y es la data que en la mayoría de los casos nosotros analizamos, ¿verdad? Datas de ventas, pronósticos de ventas, etcétera, ¿verdad? Pero la data no estructurada, que es el 85% de la data que producimos actualmente, ¿verdad? Cuando alguien está con su celular mandando un mensaje de texto, ahí está produciendo data no estructurada. Aquí que me están grabando, ¿verdad? Están produciendo data no estructurada en formato de video. Sí, un momento. ¿Perdón? Okay. Bueno, disculpen ahí. Como les decía, el 85% de la data que producimos, que es, ya sea en formato de texto, en formato de audio, en formato de video, en formato de imágenes, fotos, emoticones, como les mostraba en esta imagen anteriormente, toda la data que producimos en diferentes formatos, los likes, los tweets, toda esa data que está siendo aprovechada por todas esas organizaciones que les decía inicialmente, es en formato no estructurado. Pero esa data actualmente no la analizamos, ¿verdad? No se analiza y no se le saca provecho. Muy pocas organizaciones le están dando provecho. Entonces, la primera justificación de este proyecto es empezar a generar metodología y conocimiento, al menos aquí en el ámbito local, para poder sacarle provecho a ese tipo de data, ¿verdad? Que es muy valiosa. Para el adecuado procesamiento de esta data, que tiene un procesamiento más complejo, ¿verdad? Que tiene un análisis más complejo que la data tradicional que conocemos, por lo general se utiliza lo que se llama como el procesamiento del lenguaje natural, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿verdad? Pero básicamente el procesamiento del lenguaje natural es si la programación que conocemos tradicional es el humano tratando de hablar el lenguaje de máquina, el procesamiento del lenguaje natural es más bien la máquina tratando de entender cómo piensa el humano, cómo habla el humano, para poder darle recomendaciones, ¿verdad? O poder generar aplicaciones en función de cómo hablamos los humanos o cómo pensamos los humanos. Entonces, por ahí es donde va el tema del procesamiento, la data no estructurada. Ok, entonces para comentarles un poquito de cuál es la oportunidad que vemos acá. Como vimos ahorita cuando les pedí que me levantaran la mano, la mayoría de las organizaciones financieras no utilizan lo que es data no estructurada, ¿verdad? Y la data producida en Internet, que además de eso es pública, ¿verdad? Además de eso, existe muy poca oferta actualmente en lo que es el procesamiento y el análisis de la data no estructurada, porque lleva técnicas diferentes, metodologías diferentes, y la complejidad en cuanto al análisis y en cuanto al poder de procesamiento del equipo es muchísimo mayor que la data estructurada. Y bueno, finalmente, ya para aterrizar en el área de cumplimiento, que es el ejemplo específico que tenemos de esta aplicación, los que son de cumplimiento saben que hay diversas herramientas para monitorear, para detectar y para prevenir el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, si es del caso, ¿verdad? Si son como en el grupo donde yo estoy, en Backchromatic. Una de las herramientas, no sé en el caso de ustedes, pero una de las herramientas que producen más operaciones sospechosas es el monitoreo de noticias, ¿verdad? En donde se tiene un analista o una persona revisando los periódicos o revisando las noticias, los noticieros más importantes, y si detectan alguna noticia que tiene que ver con temas de lavado de activos, entonces buscan las personas que están involucradas y van y buscan en los sistemas a ver si esas personas son clientes del grupo financiero o de la institución, digamos, que se esté trabajando. Ese proceso es muy arcaico, es muy manual, ¿verdad? Y además de eso es muy ineficiente, porque no está yendo a todo la posible gama
que se puede tener, solamente se están revisando ciertos contenidos, ¿verdad? No se está yendo a todo Internet. Entonces, por ahí es donde viene ya la justificación de esta aplicación. La última oportunidad que menciono ahí es que esto se puede generalizar para cualquier área de negocio prácticamente. Se podría, por ejemplo, medir el riesgo reputacional de una compañía versus las otras compañías, versus la competencia, para ver qué es lo que está diciendo la gente en redes sociales de mi compañía versus mi competencia, detectar cuándo hay crisis, cuándo se está hablando mal de mi compañía en temas de riesgo reputacional o de qué se está hablando, qué temas específicamente. Y además de eso, también para oportunidades comerciales, ¿verdad? Se puede utilizar toda esta data. Ok, entonces ahora sí, ¿cuál es específicamente la idea, verdad? Entonces la idea es generar un robot o un motor que busque de una manera masiva y sistemática contenido web, ¿verdad? Según un query específico que yo le predefina, ¿verdad? En este caso el query va a ser todo lo que tiene que ver con temas de lavado activo, fraude, corrupción, trata de personas, todos los delitos que tienen que ver con lavado de activos, ¿verdad? Y después de eso, clasificar ese contenido de una manera automática para que la máquina me diga si ese contenido es un contenido que es de lavado de activos, analizando todo el texto, todo el contenido, o si es cualquier otro contenido que no es relevante para nuestra aplicación. Pero no solamente analizando si el texto con un query sencillo dice lavado de activos. Si la noticia dice lavado de activos, ya, ¿verdad? Es una alerta, no. Sino analizando todo el contexto del texto, toda la densidad que tiene el texto en cuanto a el contenido de temas de lavado, de fraude o lo que le hayamos programado al robot o a la máquina a hacer y clasificándolo automáticamente, ¿verdad? Entonces la idea es simular lo que haría una persona, un analista, discriminando entre contenido de lavado y no de lavado. La ventaja es que va a ser automático, va a ser masivo porque puede ir a través de toda la web. Y además de eso, según las pruebas que se hicieron, tiene un porcentaje de error o una precisión muy alta, generaría muy pocos falsos positivos, ¿verdad? Ok, esa es básicamente la idea que se tiene. Entonces ahora sí, para hablarles un poquito de la metodología, del cómo se hizo esto, cuáles son las tecnologías que se utilizan, o el framework que trabajé para poder desarrollar esta aplicación. Lo primero es lo que se le conoce como las arañas web o el web crawling, las técnicas del web crawling, que lo que hacen es buscar contenido de una manera masiva en toda la web o en un ámbito de la web que yo le especifique, ¿verdad? Entonces yo voy a especificar, búsqueme todo lo que diga lavado de activos en 100.000 páginas, y él va y busca todas esas páginas y las guarda en algún lugar. Luego de eso está lo que se llama la computación cognitiva, que como les decía ahora, o procesamiento de lenguaje natural, que como les decía ahora, la computación cognitiva está haciendo una revolución actualmente y va a ser una revolución en todas las áreas de la sociedad. Y básicamente es eso, lo que decía, que es la máquina tratando de pensar como los humanos y tratando de entender cómo los humanos nos comunicamos. Esto va a revolucionar o está revolucionando todas las áreas, pero sobre todo el área de la banca. El área de la banca es una de las áreas que más va a utilizar esta tecnología de la computación cognitiva. Entonces, digamos, aquí la reflexión es que todo este tema de la computación cognitiva, de la Big Data, el Data Science, está en una ola, ¿verdad? Ahorita estamos en una ola que no ha reventado. Y todavía nosotros estamos en tiempo y la oportunidad de decidir si nos montamos en esa ola que no ha reventado, ¿verdad? Para beneficiarnos de todas estas aplicaciones, o esperamos y nos revienta la ola encima ya cuando todo el boom ha pasado, ¿verdad? Entonces todavía estamos en ese momento, ¿verdad? De que eso está en su auge, ¿verdad? Pero tenemos que montarnos en esa ola. Eso era un comercial. Y bueno, la tercera tecnología sería todos los modelos que tienen que ver con Machine Learning, con Statistical Learning,
que finalmente son los que, una vez que ya tenemos todo ese contenido, toda esa masa de información, son los que me logran discriminar entre todo el contenido que tiene que ver con lavado de activos y todo el contenido que para nuestra aplicación, esta aplicación no es relevante. Ok, entonces, detallando un poquito ya más en el proceso de cómo se programa este robot o esta máquina. Primero que nada se genera lo que se conoce como un diccionario, ¿verdad? Este diccionario para poder entrenar o decirle a la máquina qué es lo que tiene que aprender como contenido de lavado de activos, ¿verdad? Entonces, en ese diccionario, el ejemplo que les voy a mostrar de la aplicación que realicé, yo lo primero que hice fue programar la araña para que me buscara durante un periodo de tiempo todos esos conceptos en español y en inglés, para que él para que él entendiera en dos idiomas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que se hizo fue tratar de abarcar el mayor ámbito posible de lo que tiene que ver con temas de lavado de activos. Obviamente van a quedar cosas por fuera que en una futura implementación se puede ir mejorando, se puede ir ampliando el ámbito sobre el que piensa, ¿verdad? El robot. Entonces ahí pueden ver diferentes temas como, ahí hay conceptos como el Bitcoin, como fraude, malversación de fondos, terrorismo, explotación sexual, corrupción, fraude fiscal. Entonces es un poco variado, ¿verdad? Sin embargo, todavía le podría agregar más conceptos. Entonces, se programa esa araña y durante un periodo de tiempo se empieza a descargar automáticamente toda la información relativa a esos temas. Luego de eso, todo esto fue hecho con, no sé si han escuchado hablar del lenguaje de programación estadística llamado R, ¿verdad? Todo es de código abierto, todo es tecnología libre. Entonces, con ese diccionario se hace la araña, ¿verdad? Que extrae automáticamente todo ese contenido y se almacena lo que se llama un web corpus, que un web corpus es como una base de datos que tiene toda la información no estructurada, toda la data no estructurada, y con la metadata de cada una de los links o las páginas, qué fecha se descargó, cuál es el link, cuál es el idioma, si el vínculo tiene, cuál es el país, etcétera. La metadata es como la data de los datos propiamente, ¿verdad? Entonces, ese web corpus, perdón, esa fue la extracción que se hizo para generar esa aplicación, donde se descargaron la muestra fue de aproximadamente 14.944 documentos. Los documentos serían una noticia o un contenido web, ¿verdad? Cada uno de esos, en donde 9.400 eran de temas de lavado de activos y el restante eran de otros temas no relevantes. ¿Cómo se obtuvieron los otros temas no relevantes? En esta área hay un concepto que se llaman stop words, ¿verdad? Las stop words son como las palabras que no tienen valor analítico en un idioma, como cómo, el, dónde, la, los, etcétera, ¿verdad? Palabras que no, para ninguna aplicación me van a generar un valor analítico. Entonces lo que se hizo fue seleccionar palabras al azar de esos stop words y empezar a descargar contenido que sea de otro tipo de temas, para poder generar las dos categorías y que el robot pueda discriminar entre las dos categorías. Se hizo además, una vez que se hizo toda esa descarga de información, un control de calidad manual, en donde yo personalmente revisaba una muestra, ¿verdad? Estadística que había sacado. En esa muestra determinaba si el contenido que yo pensaba que era como lavado de activos realmente era de lavado de activos, ¿verdad? Producto ya del conocimiento que tengo en el área. E igualmente para la otra área para el otro grupo de documentos que no era de lavado de activos. Entonces, en ese control de calidad que se hizo manual, realmente, disculpen, ahí les estoy tapando cuando voy fuera. Se generó un mayor del 95% realmente de que los casos que estaban realmente eran de temas de lavado de activos. Entonces, digamos que era un porcentaje bueno.
Una vez que se tiene toda esa data está muy sucia porque la data no estructurada en formato texto hay que darle un curado, una limpieza, un tratamiento especial. Entonces, proceso de la limpieza de la data, tal vez ahí no sé si se aprecia bien, pero cada uno de esos puntos son procedimientos que se van haciendo para limpiar la data y dejando solamente la porción o la parte informativa de ese conjunto de datos. Entonces ahí vemos el ejemplo desde donde se empezó con 15.000 documentos, que tiene el tamaño de la bolita es el tamaño en megabytes. Esto es una aplicación pequeña, pero si ya la escalamos a una aplicación de Big Data, ¿verdad? Entonces eso sí tiene bastante relevancia. Se remueven duplicados, se remueven puntos, comas, espacios, etcétera, ¿verdad? Que son cosas que no me interesan a mí para poder analizar. Se convierte todo a minúscula, entonces son como detallillos que se van haciendo, pero bastante importantes para que la data sea más consistente. Se remueven los stop words que les decía, que son palabras o conceptos que no tienen valor analítico, no me van a producir nada, una mejora en el modelo. Se remueven los números, para esta aplicación no es importante. Se remueven los acentos, es importante porque es común que una misma palabra está con el acento, con la tilde, y en otra noticia, en otro contenido está sin la tilde. Entonces, para que sea más cohesivo los resultados que tengo, le quitamos todos los acentos. Ahí también se podían filtrar documentos o contenidos que son de otros idiomas. Entonces, para esta aplicación el alcance fue solamente español e inglés. Y después de eso se aplica un proceso final que se llama el steaming. El steaming es básicamente algoritmos que empiezan a encontrar conceptos más allá de palabras. Entonces, por ejemplo, lavado de activos es un concepto, blanqueo de capitales es otro concepto. Entonces, de unos algoritmos, él encuentra esos conceptos más allá de las palabras, ¿verdad? Porque para darle un mayor rango de la aplicación de pensamiento. Ok, entonces ahí se ve claramente la reducción del tamaño del corpus. Entonces ya tenemos la data curada, pero todavía sigue en formato no estructurado, todavía tenemos textos en crudo, ¿verdad? Entonces el siguiente paso es lo que se conoce como la transformación de la data de data no estructurada ya a la data estructurada que conocemos de filas y columnas, ¿verdad? En donde las filas son los contenidos o los documentos, o en este caso las noticias, y las columnas son lo que se conoce como tokens, que los tokens serían los conceptos. Entonces, ¿cuál es el proceso acá? El proceso es, el primer concepto que viene aquí son los conocidos n-grams. Los n-grams son los conceptos que vamos a manejar, pero los conceptos pueden ser de una palabra hasta n palabras. Entonces hay que especificarlo, cuál va a ser el mayor rango de esos conceptos. En este caso se manejó un trigram, conceptos de hasta 3 palabras, porque por lo general ya no hay conceptos, al menos en el tema de lavado de activos, que sean de mayor de 3 palabras. Luego de eso, entonces con esos conceptos o tokens, se construye lo que se llama un document term matrix, que es que en las filas están los documentos y en las columnas están los tokens o los conceptos, ¿verdad? Y luego de eso se tiene que llenar la matriz con alguna métrica que me pondere qué tan importante es cada uno de los tokens en cada uno de los documentos, qué tan frecuente es, qué tan relevante en cada uno de los documentos para poder discriminar cuando una noticia dice lavado de activos, entonces solo que diga lavado de activos ya le va a empezar a dar ponderación para que la máquina diga sí, esta noticia es de lavado de activos. Y a la suma de todos esos conceptos o palabras que al final en otra jerga se conocen como variables, más conocidas como variables en el ambiente estadístico, la suma de todas esas variables es lo que determina la probabilidad de que un documento en específico tenga un alto contenido de temas de lavado de activos.
Para eso hay muchísimas métricas. Lo que yo utilicé acá fue la métrica que utiliza Google. Cuando nosotros ponemos cualquier palabra en el buscador de Google, Google utiliza una métrica para determinar qué tan parecido tiene el query que yo estoy poniendo versus todos los contenidos que Google me encuentra, y me los ordena según esa métrica. Es decir, el primero que aparece es el que tiene esa métrica más alta, que se llama Term Frequency Inverse, es esa que está ahí, pero hay muchísimas métricas que se podrían aplicar. Ok, entonces ya ahí tenemos la data. Como a nosotros los estadísticos estamos más acostumbrados, o los que analizamos datos, que es filas y columnas y adentro números, ¿verdad? Entonces ya con eso podemos empezar a analizar, podemos explorar los datos para mejorar lo que le vamos a meter ya al modelo de Machine Learning. Entonces, y además de eso, toda esa información que se produce se puede utilizar, en mi caso, en el departamento de cumplimiento, para poder entender mejor el negocio, para poder llevar métricas de seguimiento, de control, tendencias, de qué se está hablando en cada uno de los países con respecto a temas de lavado de activos. Ok, la muestra que les indiqué, bueno, aquí no se está visualizando. La muestra que les indiqué entonces genera ese primer resultado, que es lo más usual cuando se están analizando textos, que es ver la importancia que tiene cada uno de los tokens. Esos ya serían tokens en mi muestra. Entonces aquí me llamó la atención, por ejemplo, esa muestra sacó cuando se dio el escándalo de FIFA. Entonces la palabra FIFA, con todo lo que tiene que estar asociado a FIFA, va a tener una ponderación más alta, ¿verdad? Por eso es importante generar muestras más grandes, por lo menos de un año, y estar en constante actualización de esa información para que si en algún momento eso deja de tener relevancia, ¿verdad? En las circunstancias actuales, entonces ya automáticamente los datos ponderen esa relevancia, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, las palabras más importantes son droga, Bitcoin, bueno, FIFA que les decía, temas asociados a droga, y temas asociados a, no necesariamente, por ejemplo, ministerio, y ahí hay otro tipo de palabras que están relacionadas o que aparecen mucho cuando se buscan específicamente temas de lavado de activos. Entonces esa es una primera, eso se hace una depuración, ya ahí está depurada, pero inicialmente me salían otros tokens, entonces eso hay que ir dándole limpieza y depuración hasta que ya tengo una nube de estas un poco más consistente. Como les decía, después de eso se pueden generar métricas para darle seguimiento. En el caso mío, como yo trabajo en back, entonces es muy importante tener un seguimiento regional. Se pueden utilizar métricas para darle seguimiento a nivel de regional, cómo están los países, cuáles son las tendencias. Por ejemplo, esta, que se usa mucho con Twitter también, para ver los trend topics. Cada uno de estos son los países de Centroamérica. Entonces, este morado que está acá, ese es Costa Rica. Y cuando se da esa montañita, es porque se dio el escándalo de FIFA. Y solamente se da en Costa Rica porque realmente fue en Costa Rica donde sucedió el escándalo de FIFA. Después de eso está este otro que creo que es Honduras, que para ese momento, a final de año, eso ya fue en el 2015, tenía escándalos con lo que tiene que ver con el seguro social, y también en Guatemala hubieron escándalos muy importantes de corrupción, que había renunciado el presidente. Son estos que están acá. Entonces se le puede ir dando seguimiento. Esto es muy importante en el área de cumplimiento, para los que son de cumplimiento, para entender y conocer el negocio. Ok. Bueno, ese proceso de analizar la data es
súper importante para poder depurar lo que se le va a introducir al modelo, ¿verdad? Para que esté bien limpio lo que se le va a introducir al modelo. Y bueno, entonces ya una vez que tenemos ese proceso o esa data bien depurada, ya empezamos con lo que es la parte de Machine Learning o los modelos estadísticos. Entonces, básicamente se utilizaron esas tres métricas para poder medir o evaluar qué tan buenos eran los modelos clasificando los resultados en temas de lavado u otros temas. ¿Cuál era el porcentaje o cuáles eran los falsos positivos? Porque en una futura implementación de esto en un sistema es muy importante los falsos positivos, porque si genera muchos falsos positivos quiere decir que los analistas de monitoreo van a estar revisando contenido que no es de lavado de activos y es de cualquier otro tema, ¿verdad? Entonces es sumamente importante que estos indicadores sean altos. Entonces, la métrica que se llama recall, realmente lo que da son los casos positivos que fueron clasificados como negativos. ¿Qué quiere decir eso? Que más bien había un caso de lavado y la aplicación me dijo que no era un caso de lavado, ¿verdad? Entonces ahí me estoy perdiendo información. Está quedando por fuera información que puede haber sido relevante. Y la métrica precisión es la que me genera lo que les decía de falsos positivos. En el caso de esta aplicación, ambas métricas tuvieron un porcentaje casi del 99%. ¿Qué quiere decir? Que cada 100 noticias clasificadas como lavado activo según el robot, solamente una iba a ser un falso positivo de otro tema que no tenga que ver con, no tenga relevancia en el ámbito que estamos de antilavado de dinero. Ok, entonces para presentarles los resultados del modelado, este gráfico lo que muestra es una discriminación que se hizo, una selección previa de los predictores o los tokens que iban a entrar al modelo. Porque aquí lo que tenemos, bueno, esto ya es muy técnico, pero básicamente para explicarles, los que están en la nube derecha son los tokens que me discriminan muy bien a favor de noticias que tienen que ver con lavado de activos. Entonces, ¿perdón? No recuerdo, pero según el modelo puede durar, según el modelo, según la cantidad de datos que tenga, ¿verdad? Y algunos otros detalles técnicos, había durado como un día corriendo. Ok, de tokens que está a la derecha son tokens que ponderan a favor de noticias que tengan que ver con temas de lavado de activos. Entonces las noticias que tengan o los contenidos, porque no son necesariamente noticias, sino cualquier contenido web, ¿verdad? Que tengan ese tipo de tokens, y si tienen muchos, ¿verdad? Entonces la probabilidad va a empezar a aumentar. Mientras que las que tengan los puntos que está a la izquierda, más bien va a pesar al contrario, para otro tipo de noticias, o el otro tema que no nos interesa. Y los que están en el centro no pesan, ¿verdad? No nos interesan. Entonces, los que están entre esas dos franjas, lo que hice fue eliminarlos, porque no me interesan, y además de eso, como decías vos, si yo los metía me generaba un procesamiento más alto, no me sirve tenerlos ahí, ¿verdad? Entonces se elimina toda esa nube de puntos que está en el centro. Eso es un paso previo que está antes del modelado. Bueno, y lo que les decía, no sé si se aprecia muy bien ahí, pero en todas las pruebas que se hicieron, las validaciones, se generaron métricas mayores al 90% con cada uno de los modelos. Se usaron esos 5 modelos, que igual esto ya es muy técnico, son modelos de Machine Learning, pero son como los modelos que actualmente están, digamos, como
dando mejores resultados en la mayoría de aplicaciones en cualquier área, ¿verdad? Por lo general son los que puntúan mejor. Entonces lo que hice fue seleccionar las mejores técnicas para reducir los falsos positivos, que era el objetivo. Como todos los modelos eran muy buenos y algunos clasificaban bien en algunas circunstancias y otros en otras, entonces lo que hice fue generar un modelo que consensuara todos esos modelos, como una especie de promedio, por decirlo así, o se aplicó una regresión, no sé si están familiarizados, sobre todos esos modelos. Entonces al final se genera un consenso de todos esos modelos. Le va a dar más importancia a los modelos que tengan mejores resultados o que tengan una cantidad de falsos positivos más pequeña. Y los modelos que tuvieron un rendimiento más bajo va a ponderar menos. Entonces ese es el consenso que se genera. Con ese consenso mejoraron aún más los resultados y como les decía, aquí casi no se logra apreciar, pero la métrica es de un 98.8%. Entonces prácticamente de cada 100 casos va a ser uno falso positivo. Entonces en ese sentido es un buen resultado. Bueno, eso siempre es dentro de las muestras que yo recolecté para hacer estas pruebas, pero finalmente hay que hacer algún tipo de prueba de concepto para ver si la aplicación está funcionando ya en la vida real, ¿verdad? Que yo ponga lo más básico, nombres de personas que ya se sabe que están cuestionadas por temas de lavado de activos y de que la aplicación me los clasifique bien, ¿verdad? En este caso, porque la idea es, bueno, todavía no les he presentado la idea o los usos que le vemos ahorita a la aplicación, pero la idea es pasar la cartera de clientes para buscar en internet toda la cartera de clientes y ver cuáles clientes tienen contenido sospechoso. Ok, entonces en esta tabla lo que yo hice fue buscar, seleccionar ciertos individuos que ya los que son de cumplimiento conocen, por ejemplo Arthur Budowski, ¿verdad? Que es el caso de lavado más grande del mundo que se dio aquí en Costa Rica. Entonces busca los contenidos, cada uno de esos son los links a las noticias y por allá tiene la probabilidad que le tira el modelo y la clasificación. LAFT quiere decir que es de tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces aquí igual yo le podría dar el link y me lleva a la noticia. Esto ya pensando en el prototipo que te voy a mostrar más adelante, en donde llegaría un analista, podría tener una interfaz gráfica, pone el nombre de la persona y le tira el contenido que el robot detectó. Aquí, bueno, ahí tengo otros individuos, pero en este gráfico se resume, no se ve muy bien, vamos a ver. Los que tienen barras rojas son que ya se saben a priori que son sospechosos o ya vinculados a temas de lavado. Los que están al inicio son otros personajes famosos que se sacaron, pero que en ese momento no tenían nada asociado a fraudes o a lavado de activos. Por ejemplo, Lionel Messi ya debería estar un poco más alto, ¿verdad? Por el tema del fraude, pero en ese momento no tenía todavía nada vinculado. Entonces, los que están arriba, vean que tienen la mayoría de puntos muy cercanos a valores de 0. Quiere decir que la probabilidad de las noticias que genera la máquina, la mayoría indica valores muy, muy bajos, o sea que los temas no son relevantes o no tienen contenido asociado a lavado de activos. Pero los que están abajo, que son, por ejemplo, ese primero es de la mafia rusa. Este es muy interesante, Rolando Fonseca dice que tiene un promedio de 34. Pero Rolando Fonseca tiene contenido de deportes y también tiene contenido en algún momento de temas de lavado. Entonces, los que están a la derecha
son los que la máquina clasificó como noticias de lavado de activos, y los que están a la izquierda son noticias de deportes, y la máquina los clasificaba muy bien, ¿verdad? Los detectaba muy bien. Entonces es un caso muy importante para validar. El caso de Pablo Escobar es muy interesante porque sale muy baja la probabilidad, entonces dice, "Ey, ya se me cayó todo", ¿verdad? Y el asunto es que Pablo Escobar, ya revisando las noticias, la mayoría son por temas de farándula, que va a salir la serie Narcos de Pablo Escobar, ¿verdad? Que los hipopótamos de Pablo Escobar y cosas así. Entonces ya son temas de farándula y realmente no los clasifica como lavado. Y me parece que es interesante el enfoque que sale ahí, ¿verdad? Bueno, ahí está Eduardo Lee también en su momento, que también tenía solo temas asociados tenía repartidos, pero ya ahora lo volví a correr y ya solamente me salen noticias de lavado. Sí, claro. Porque, por ejemplo, como les decía, el modelo está en ese momento afectado porque estaban las noticias de FIFA, ¿verdad? Entonces, si yo lo corro ahora, todo lo que me salga de FIFA me va a subir un poco. Por una muestra o la estoy actualizando constantemente, ¿verdad? Ya para una aplicación real, que se esté alimentando constantemente todos los días de la data nueva, ¿verdad? Entonces, automáticamente ella va a ir actualizándose. Y bueno, este otro gráfico ya finalmente se dice muy bien. Los que son son el grupo que yo seleccioné como que no son buenos, ¿verdad? Que está la mayoría con probabilidades bajas. Y el rosado o el rojo tiene un grupo en noticias 0 o muy cercanas a 0 y otro grupo de noticias altas, por los casos que les decía de Eduardo Lee, de Rolando Fonseca, o por algunos otros casos de otros personajes, o bueno, Pablo Escobar, que también que tenía valores bajos. Okay, entonces ya con eso digamos que esa es una validación, una prueba de concepto que se hizo. Ok, entonces ahora sí, ya ya casi la última parte de la presentación sería ya ver en la vida real cómo puedo utilizar eso, cómo podemos utilizar eso. Porque como les decía, esto es aplicado al lavado, pero se puede generalizar a cualquier área. Realmente la idea de esto nació por estudiando, digamos, cómo es que un correo me discrimina a mí cuando un correo es relevante o cuando un correo es spam. Es la misma idea. Lo que hace un correo, lo que hace la tecnología de correo automático es lo mismo, ¿verdad? Si el correo dice mucho la palabra Viagra, si dice que se ganó $1 millón, ¿verdad? Entonces ya automáticamente me lo manda para el spam. Entonces al final es la misma idea, de ahí nació. Entonces, como les decía, puede aplicarse a otras áreas. Pero específicamente en la parte de cumplimiento, lo que hice fue dividirlo en los procesos que se usan en cumplimiento. Primero que nada está la parte de vinculación de clientes o las investigaciones especiales que se hacen a algunos clientes. Entonces, en la parte de vinculación, los bancos por lo general lo que tienen son listas de vigilancia que lo que hacen es matchear cada uno de los clientes, la información del nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, la cédula, para ver si esa persona que está vinculándose en el banco está en alguna lista de la OFAC, de la ONU o alguna lista negra, ¿verdad? Para no abrirle los productos, ya esa persona está marcada o manchada. La idea de esto es lo mismo, digamos, sería lo mismo, nada más que en lugar de una lista ir a buscar contenido en la web y verificar que esa persona no tenga ninguna referencia negativa en la web por el tema de lavado. Pero además de eso se hacen en el tema de cumplimiento, se hacen muchas investigaciones especiales en donde los analistas tienen que andar buscando en internet personas, contenido, etcétera, ¿verdad? Entonces podría tenerse una interfaz web en donde ya se centraliza todo eso. Y además se lo genera de una manera automática, ¿verdad? Y una vez le da la recomendación. La segunda, que es un poco más ambiciosa, es ya la parte de detección y monitoreo, cuando ya estamos detectando las personas que ya están vinculadas
con la organización, que ya son clientes o que ya son gestores o que son proveedores, etc. Entonces la idea es agarrar la cartera de los clientes y pasar uno a uno de los clientes a ver si tiene contenido en la web o en redes sociales inclusive, y después de eso, si tiene contenido, analizar si ese contenido, ¿verdad?, es de lavado de activos o no es de lavado de activos. Entonces, según un corte que se haga, qué sé yo, si la persona tiene más de un 50%, entonces ya genera la alerta. Y entonces esas alertas pasan a otro proceso para que un analista la revise y determine si realmente es un caso relevante y ya se puede abrir un caso, una operación sospechosa, o si no, si realmente la persona estaba vinculada, pero ya como Rolando Fonseca, que ya supuestamente se dijo que no estaba vinculado con temas de lavado. Pero la idea es pasar toda la cartera, entonces esto sí lleva mucho procesamiento y mucho poder de conexión de banda ancha, ¿verdad? Eso sí es un poco más ambicioso. Luego de eso, una tercera aplicación podría ser un monitoreo automatizado, qué sé yo, de algún grupo específico que se quiera monitorear. Por ejemplo, yo quiero conocer todas las noticias de lavado de Costa Rica del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ya con un query específico predefinido, el analista se sienta y ya tiene todas las noticias de Costa Rica de lavado, nada más están centralizadas y las empieza a leer para ver qué encuentra, ¿verdad? Por país, por jurisdicciones, por empresas, se podrían buscar por empresas o por algún otro esquema o grupo que en la parte de cumplimiento se interese monitorear sistemáticamente día con día. Para eso se predefiniría un query y se generaría algún tipo de reporte, ¿no? Así. Y luego, con toda esa información que se genera producto de esas aplicaciones, de esos usos que estamos viendo, entonces finalmente lo que les decía ahora, se pueden crear métricas para conocer mejor el negocio, para llenar todos los requerimientos de matrices de riesgo que piden las regulaciones, para hacer los análisis de riesgo, etcétera, ¿verdad? Toda esa métrica, toda esa información es riquísima para todo eso. De hecho, la semana pasada andaba un congreso en donde una de las superintendencias pedía que los bancos y los países sacaran todo ese tipo de información, pero no decía cómo, ¿verdad? Y esta podría ser una aplicación porque va a todo internet y barre con todo internet y le dice qué es lo que está diciendo el internet sobre algo en específico, sobre una jurisdicción o sobre empresas, etc. Entonces con eso podemos llevar un control o un seguimiento. Ok, y ya para finalizar, les voy a mostrar el prototipo que les decía que tengo, que no es un prototipo finalizado, está todavía muy incipiente. Tal vez no está con la mejor tecnología que pueda hacer esto, porque el R no es específicamente para hacer interfaces web, sino que se podría utilizar algún otro tipo de tecnología más eficiente. Pero digamos que nos da una idea. Entonces ahí yo puse en la cajita que está en la esquina superior izquierda, está el query. Entonces yo le puse esos individuos que están ahí. Ese Brian Mora Rodríguez, que ahorita vamos a ver quién es, porque me llamó la atención en la noticia que salía. Eduardo Lee, Rolando Fonseca, los casos que vimos. Y después un panameño que salió en el caso de Mossack Fonseca, que se llama Ricardo Francolini, ¿verdad? Entonces, esto podría ser la aplicación del primer uso que les puse de una consulta vía interfaz web, donde se haga, cuando se está vinculando un cliente, entonces se consulta a ver si tiene algo o no tiene algo, o para consultas especiales. Entonces, bueno, dice que de esos señores encontró 44 contenidos, según un filtro de fechas, que también se le podría poner filtro de fechas. De esos señores, el 64% lo clasificó como contenido web, el restante 36, contenido de lavado de activos, el restante 36 dice que es otro tema, y el score promedio, o la probabilidad promedio de esos señores es de un 71%, o sea que esos son señores que tienen bastante contenido a temas LAFT. Luego, ese gráfico que está ahí me ilustra, bueno, otra vez, Rolando Fonseca sigue estando con el 33%, producto de que algunas noticias son de lavado y otras noticias son de otros temas, o de deportes. Ricardo Francolini, que es el que tiene que ver con el caso de Panama Papers,
tiene un 75%, pero tiene algunos casos que no los clasifica como lavado porque es un empresario importante en Panamá. Entonces eso lo asocia a los negocios que él tiene, digamos, ya más corporativos y no en el escándalo en que se vio inmerso. Luego este otro, que ya sí es un poco más desconocido, y ese me llamó la atención porque es un ejemplo de cómo podría ser una aplicación, que ese señor podría ser cliente de alguno de los bancos de ustedes, y la noticia que salió, entonces voy a poner acá, ¿ves? Me di cuenta por Facebook, entonces es como pintoresco la noticia, que dice: sospechoso de tráfico de drogas se burla de la policía en Facebook, ¿verdad? Que lo iban a agarrar y después, como no lo pudieron agarrar, empezó a poner en Facebook de que no lo habían agarrado, ¿verdad? Sí, pero solamente sale esa noticia, ¿verdad? Entonces la idea sería, si es cliente del banco, pasarlo contra el proceso batch masivo, ¿verdad? Y si hace match, ¿verdad? Si es cliente, entonces de una vez te tira la alerta. Y aquí me está dando que es un 92%, o sea, la probabilidad de que esa noticia, o lo que dice el robot, que la probabilidad de que esa noticia sea de lavado es de un 92%, ¿verdad? Claramente es una noticia que tiene que ver con lavado de activos. Ok, y bueno, y el caso de Eduardo Lee que les comentaba, antes tenía un porcentaje más bajo y ya ahora, como solo está asociado a contenido de que está en la cárcel y de la extraditación y todo ese tema, ¿verdad? Entonces ya da una probabilidad muy alta. Todas las noticias prácticamente las asocia con contenido de de lavado de activos. Y bueno, eso sería básicamente la presentación. No detallé mucho en el detalle en los temas técnicos porque como me levantaron la mano y no muchos eran de la parte de Big Data, ¿verdad? Es Data Science, sino que más de la parte de banca y de cumplimiento para poder ver el concepto. Y lo más importante es la aplicabilidad que se le puede dar a todo este tipo de tecnología. Y lo que les decía al principio, ¿verdad? El tema de que, digamos, la evangelización en el sentido de que todo este tema de la computación cognitiva, la Big Data, el Data Science, es realmente una ventaja competitiva. Hay bastantes herramientas, en Costa Rica tenemos también bastante formación con respecto a otros países de este tema de análisis de datos, analítica de datos, y ustedes si están en alguna posición, digamos, de que puedan influenciar o para poder tomar decisiones en ese sentido, ¿verdad? Que las aplicaciones o los procesos que ustedes tengan se enfoquen más en Data Science o en Big Data, entonces es una invitación para que se monten en esa ola, ¿verdad? Y no les reviente la ola, ¿verdad? Ya cuando ya todo el mundo esté montado. Bueno, eso sería entonces. Muchas gracias. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Por favor, levanten la mano para pasarles el micrófono. ¿Cómo le va, Javier? Mario Cornier. Tengo varias preguntas. En realidad quisiera saber cuál es la diferencia entre la minería de datos y un modelo predictivo. Esto que usted acaba de explicar, ¿es un modelo predictivo? Se puede definir como un modelo predictivo porque al final de cuentas no, importante es porque tiene índices de sospecha, ¿verdad? Que efectivamente los más altos serán más riesgosos, ¿verdad? Y lo otro, si este modelo predictivo, o este sistema que se llama modelo Machine Learn, es un modelo que está previsto realmente porque para nada más dar
toma de decisiones, porque al final de cuentas hay un proceso en el campo que tenemos que llegar y efectivamente determinar si ese sospechoso que me dio un 99.9 realmente es un evasor o es un posible lavado de dinero, correcto, gracias. O algún caso sospechoso. O un caso sospechoso de lavado de dinero, porque incluso ese 99.9 igual puede ser un positivo, un falso positivo de los que usted hablaba. Bueno, para esa segunda pregunta, voy a iniciar con esa segunda pregunta. Yo creo que nosotros todavía estamos como cuando los hermanos Wright estaban intentando inventar el avión o pilotear el avión, ¿verdad? Yo creo que este tipo de tecnologías todavía está en ese momento, ¿verdad? Entonces a eso va, digamos, tal vez su pregunta, que a pesar de que esto te mejore un montón el trabajo, te haga más eficiente, te enfoque, te centralice y te dé una recomendación, te diga, deberías de irte por ahí, porque por ahí es donde está el riesgo, por ahí es donde está el problema, ¿verdad? O te enfoca. Siempre tiene que haber alguien todavía detrás, que es la persona que es más pensante que la máquina, ¿verdad? Y que tiene más conocimiento detrás, porque la máquina, ustedes vieron que yo solo la entrené con un grupo de palabras, ¿verdad? Y eso es todo lo que saben, ¿verdad? O de conceptos. Entonces tiene que haber todavía esa persona, pero de tener 100 alertas ya vas a tener solo una, o sabes dónde te vas a enfocar. No tienes todo el internet, no sabes dónde empezar, ¿verdad? Sino que ya te va a enfocar. Esa es ya la primera ventaja. Pero lo que les decía de que todavía es algo muy incipiente, digamos, todo este tema de la inteligencia artificial o la computación cognitiva, sí, que en efecto todavía, y yo creo que no es malo, ¿verdad? Que no se elimine todavía la parte humana, ¿verdad? Solamente son herramientas para hacer más eficiente el trabajo humano, al menos en este ámbito. Probablemente hay otras aplicaciones en donde sí es automático, ¿verdad? Pero en este ámbito, ¿verdad? Y creo que en la mayoría en la banca es probablemente así. Con la segunda pregunta que decías, si es minería de datos o si es un modelo predictivo, ¿verdad? Yo creo que todos esos términos son términos que van naciendo producto del momento en el tiempo en que estamos y son un poco como modas, ¿verdad? Al principio del año 2000 se le llamaba minería de datos, ¿verdad? Ahora se le conoce como Data Science, ¿verdad? Entonces ahora lo sexy es Data Science o científicos de datos y es lo que se está mercadeando. Pero a mi concepto, al final todo es muy parecido, ¿verdad? Puede ser que venga de escuelas diferentes, algunas vengan de la escuela de la computación, otras vengan de escuela estadística o escuela matemática, pero al final que las metodologías varían un poco, pero al final, a mi gusto, ¿verdad? Todo es muy parecido, ¿verdad? Nada más que va evolucionando conforme vamos evolucionando, digamos, con la tecnología o con la información que tenemos. Entonces, por ejemplo, ahora la Big Data abarca muchísimo más que la minería de datos, ¿verdad? Porque antes la minería de datos era solamente para data estructurada. Ya la Big Data contempla toda la data no estructurada que les decía que es la mayoría de la data que producimos en el mundo. Antes de eso estaba el BI, ¿verdad? La Business Intelligence, ¿verdad? Después surgió la minería de datos, etcétera, ¿verdad? Pero para mí son como formas de decir lo mismo, ¿verdad? Nada más que va evolucionando poco a poco en función de las necesidades que vaya teniendo la sociedad y formas de venderlo también, a mi gusto. Porque realmente para mí es importante tener clara la diferencia. Sí. La minería de datos, en buena teoría, se supone que los datos hablan por sí solos. Un modelo predictivo, yo me baso en una historia, en conocimiento sobre conductas ya definidas, en este caso noticias, ¿verdad? Que ya están definidas, tengo un cierto perfil de una persona y me da la probabilidad de que efectivamente estoy frente a un posible lavado de dinero. Sí. Cuando yo le incluyo a este sistema otro tipo de variables, las variables comienzan a hablar por sí solas. O sea, esa es la diferencia que yo quiero entender. Tal vez es que al final es lo mismo, porque igual, digamos, estos modelos, al final lo que prima es la data, ¿verdad? Que la data me diga
qué es lo que está pasando. Y como les decía ahora, que la misma data me vaya actualizando los modelos y me vaya diciendo automáticamente qué es lo que tiene riesgo ahora y que antes no tenía tanto, o que antes tenía más riesgo y ahora tiene menos riesgo. Pero la mayor diferencia que yo veo de la minería de datos más bien es con la estadística, porque la estadística clásica, lo que te ponía a hacer era probar supuestos de los modelos, de que no violaran esos supuestos, todos los modelos econométricos, y todo este tipo de modelos de Machine Learning barren con todo eso. O sea, nada más nos interesa la data, que podría, digamos, hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Porque puede ser que hayan sesgos en los datos, ¿verdad? Porque no tenemos todo el universo, sino tenemos un conjunto de datos que es una muestra que no sabemos exactamente, no sabemos qué tan buena es, ¿verdad? Entonces la diferencia a mi gusto es con la estadística, en el sentido, la estadística clásica, porque al final la minería de datos también tiene mucho de estadística, pero la diferencia es esa, que solamente se utilizan modelos en los que los supuestos no interesan o no tienen supuestos, sino que con los mismos datos se generan resultados que ya son válidos para el conjunto de datos que se tienen. Mientras que con la estadística clásica hay que probar supuestos, y si los supuestos no funcionan, entonces hay que hacer un montón de procedimientos para poder utilizar el modelo. Yo diría que esa es la mayor diferencia, pero a partir de ahí, de minería de datos, de data science, etcétera, todo es muy parecido, pero va evolucionando el nombre en función de la necesidad, digamos, que haya en la sociedad. Buenas noches, Oscar Camacho. Lo felicito por la exposición, muy interesante todo lo que nos ha mostrado hoy en la noche. Tengo una inquietud con respecto al software libre, que tal vez, ¿qué es lo que has encontrado actualmente que nos pueda ayudar un poco a descubrir, o por lo menos a travesar en cuanto… ¿Qué empresa? ¿Qué software libre hay actualmente en el mercado que nos puede ayudar a generar data? Ok, bueno, como les decía inicialmente, toda esta aplicación fue hecha con R, que es totalmente de código abierto y libre, ¿verdad? Y todo eso, estamos viendo ahí, esta interfaz web y todo es R, ¿verdad? Entonces uno puede hacer hasta aplicaciones que ya vayan a producción, por ejemplo en los bancos, ya uno podría montar eso a producción y ya hacer un sistema más de los que están en el banco con software libre. Pero realmente R no es, sí es para todo lo que está detrás, para generar prototipos, para el modelado de minería de datos, para un montón de aplicaciones que tiene que ver con análisis de datos. Pero ya para temas de poner un producto de datos en producción, una vez que ya un modelo, por ejemplo un modelo de riesgo crediticio, ¿verdad? Ya está funcionando, entonces hay otro tipo de lenguajes que a mí me gustan, por ejemplo el Python, es un lenguaje que está compitiendo con R, pero es de un rango, un espectro más amplio, no solamente es de data science, sino que además de eso es de cualquier otro rango, como decir Java o como decir C, C++, etcétera, ¿verdad? Entonces Python para mí está de la mano con R y son complementarios. Luego, para los que les interesa, digamos, ya tener una solución en sus empresas y no les dejan tener software libre por el tema de garantías, etcétera, ya esto se ha abierto mucho y, por ejemplo, R, hay un montón de empresas que ya tienen licenciamiento y tienen soporte y tienen opciones corporativas para poder soportar, digamos, todo lo que implica eso, ¿verdad? Entonces, en el tema de R, ahí, por ejemplo, una de las empresas más importantes la compró Microsoft y ya en el SQL 2016 está embedded R, ¿verdad? Entonces, vos podés hacer queries del SQL y una vez le metes código R, entonces todo se procesa en la base de datos. Y así hay otros ejemplos de empresas que no es software muy caro, ¿verdad? Realmente no es tan caro y que ya hay garantía, digamos, para lo que ponen más que todos los departamentos de seguridad de la información y de cuestiones por el estilo, de que no es confiable porque es libre, ¿verdad? Y no sabemos qué puede tener ese código, ¿verdad? Y además de eso, si falla, no hay garantía de quién me dé soporte. Pero inclusive es hasta más provechoso el software libre, porque cuando tenés un software propietario son cajas negras y si te falla un algoritmo o algún análisis,
no sabes qué es lo que está pasando. A mí me ha pasado porque también utilizo software propietario y no sé qué es lo que está pasando y no puedo hacer nada. En cambio, con el software libre yo puedo revisar el código y ver, es que está fallando por esto, y le hago un cambio, etc. Pero básicamente, para este tema, el rey es Erwin. Muchas gracias por la presentación, Ronald. Tengo una consulta. Ahora la SUGEF está en un proceso de implementar de que los bancos vayan implementando modelos avanzados en lo que es riesgo operativo, riesgo de crédito, ¿verdad? Está en ese proceso. De hecho, para riesgo operativo hace poco un par de meses sacaron una normativa que tienen que ir registrando los eventos, ¿verdad? Materializados de riesgo operativo. Esta herramienta podría funcionar como para adaptándola, ¿verdad? Para incluir dentro de los modelos de riesgo operativo, el AMA, digamos, modelo avanzado, para medirlo, la probabilidad de ocurrencia, de materialización de esos riesgos y con eso crear reservas de capital que le permita afrontar, digamos, las posibles pérdidas. No con esta herramienta, no conozco tanto de riesgo operativo, por ahí algo he leído, pero no, digamos, sí con minería de datos o con tipo de modelo, ¿verdad? O con estadísticos. Digamos, es enfocado un poco diferente, ¿verdad? Creo que las técnicas que se usan para riesgo operativo son un poquito diferentes, pero sí, digamos que sí aplica, ¿verdad? La pregunta. Sí, más que todo por el tema de que, digamos, se utilizan, digamos, otras bases de datos, se utiliza otro tipo de modelos. Creo que lo que usan es el valor en riesgo, ¿verdad? Sí, valor en riesgo y sacan el VAR. El VAR, ¿verdad? Sí. Pero lo que me llama la atención, porque aquí este tipo de noticias, por ejemplo, en el tema lavado de dinero, los bancos tienen procesos operativos para evitar el lavado de dinero. ¿Qué decís? Es como para registrar los eventos. Para registrar los eventos. Okay. Entonces, ya, por ejemplo, un caso aquí que salga el lavado de dinero, ya diría un banco, bueno, vamos a ver qué falló en el proceso, ¿verdad? ¿Qué oportunidad de mejora hay en el proceso para que ocasionó que se materializara este riesgo? Y ya por esa materialización el banco ya tiene que hacer reservas de capital también. Entonces yo lo decía en el sentido de que podría hacerse como una especie de insumo más, ¿verdad? Para alimentar el modelo. Bueno, ya le encontraste otro uso, ¿verdad? Sí. Es más o menos lo que les decía también, no sé si aplica un poco que también se podría usar con el riesgo reputacional, que ahora es tan importante en las empresas, ¿verdad? Medir a través del tiempo y dar un monitoreo, un seguimiento al riesgo reputacional de mi compañía o de mi organización versus la competencia y ver si se está hablando bien o se está hablando mal y por qué se está hablando bien, en qué temas se está hablando bien, se está hablando mal, etc. Entonces, para el uso de todo lo que son las redes sociales, se podría maximizar, ¿verdad? Este tipo de información. Sí, porque en el caso de, por ejemplo, una noticia que salga de lavado de dinero, ya va a ocasionar una investigación. Y si la superintendencia, producto de la revisión, determina que el banco no actuó en forma diligente, ya le cobra una multa a nivel de patrimonio, ¿verdad? Y ya es un tema. Sí, yo creo que sí, sería habría obviamente que adaptarlo, ¿verdad? Sí. Pero me parece que sí tiene sentido, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, buenas noches y también lo felicito por la presentación, un tema bastante interesante y una forma muy efectiva de vincular y de relacionar los temas de estadística y temas que no necesariamente uno los percibe fácilmente adaptables a las necesidades de negocio. Dos preguntas. ¿Es posible parametrizar en un tipo de sistema como el diccionario de datos para identificar no solamente aspectos relacionados con lavado de dinero, sino con otros temas de negocio? Claro. Sí. Y ¿qué tipo de soluciones de lavado de dinero o herramientas, digamos, comercialmente, pueden haber que se integren a una solución como esta? ¿Qué tipo de herramientas? Bueno, la primera pregunta, claro, sí, ¿verdad? Yo creo que a cualquier problema de negocio se podría adaptar, ¿verdad? Obviamente, habría que hacer todo el trabajo inicial, ¿verdad? De generar esa base de conocimiento, ¿verdad? Porque la máquina no va a pensar sola, sino que nosotros tenemos que darle esa base de conocimiento para que sepa identificar los temas, ¿verdad?
Con lo otro que decías es qué tipo de herramientas pueden tener algo parecido a esto. Bueno, de momento no conozco alguna que tenga algún tema parecido, ¿verdad? Pero ¿cómo sería? Y luego el resto de las sociedades a Ok. nivel latinoamericano. Entonces, con ayuda de un estudiante de informática, le aplicó este método para saber en cuánto se estaba evadiendo impuestos en el método de fondeo que ellos utilizaban. Sí, lo que entiendo es bien es como un tipo de análisis de redes, ¿verdad? Los vínculos que hay entre. Transferencia de fondos, porque un dólar en Estados Unidos no era igual el precio que en Guatemala, Panamá, Colombia. Entonces todo eso lo empleó él y viera qué datos más interesantes los que sacó. Okay. Está interesante. Bueno, ya volviendo a la pregunta que me hacías, no conozco, digamos, algún software de monitoreo, temas de AML, que tenga algún módulo sobre este tema, ¿verdad? Sí conozco de software que son específicos para el monitoreo de contenido web, ¿verdad? Pero lo que se hace es generarle algunos parámetros. Por ejemplo, en el software se le pone lavado de activos, ganaderos, porque los ganaderos son de riesgo, el tema de joyeros, ¿verdad? Y entonces él me devuelve día con día un reporte en donde está todo el contenido asociado a esas noticias. Entonces es más fácil de eso que ir a buscar en las noticias o en los periódicos, ¿verdad? Entonces se centraliza un poco. Pero puede ser que un vínculo diga lavado de activos en uno de los ads que tiene la página, ¿verdad? Y la página era de deportes, el vínculo era de deportes. Y como solamente tenía lo que decía lavado de activos, entonces ya me tira la alerta. En cambio, esta te analiza todo el texto, ¿verdad? Y te genera una probabilidad basada en la frecuencia que tiene todo el texto o la densidad que tiene el texto en temas de lavado de activos. No sé si te respondo bien la pregunta. Digamos, no conozco sinceramente de software ahorita que tengan este tipo de funcionalidad, sino que lo que hacen más que todo es analizar las bases de datos internas, para ver si hay comportamientos o hay tipologías extrañas de los clientes, ¿verdad? Y generar alertas. O los que les decía de las listas de vigilancia, en donde se cruza una lista de personas que no se quieren en una institución financiera, ¿verdad? Por sus temas ya negativos, y mediante técnicas ahí de macheos ahí, lo que se llama lógica difusa, se determina si con un score se determina si esa persona realmente es el que quiere aperturar la cuenta en el banco. No sé si te respondo. Buenas noches, muchas gracias por tu tiempo y compartir hoy el conocimiento, que es importante. Yo soy auditor fiscal de grandes contribuyentes nacionales del Ministerio de Hacienda. Para mí es muy interesante el tema y cómo podríamos el lavado, la evasión fiscal que nos carcome en este país, ¿verdad? Una herramienta como esa para toma de decisiones, ¿cómo podríamos llevarlo ahí, a aplicarlo ahí? Porque digamos el tema es más específico, ¿verdad? Más, tal vez un poco más cerradito. Y cómo si se podría integrar a otros tipos de plataformas donde podamos recoger información y centralizarla. No sé si con ese tipo de aplicación o modelo podremos hacerlo. Porque para nosotros a nivel de país sería muy importante, ¿verdad? Capturar a aquellos todos evasores fiscales que también hacen lavado de dinero muchas veces, ¿verdad? Bueno, lo que he escuchado del tema de fraude fiscal es también analizando el texto, digamos, de las fórmulas y los formularios, de las declaraciones y ya hacer un análisis de esa data que está no estructurada, ¿verdad? Que a veces se llena hasta manualmente, ¿verdad? ¿Perdón? Ok. Pero igual sigue siendo data no estructurada, ¿verdad? Entonces aprovechar toda esa información en texto, en imagen, en lo que ustedes tengan, ¿verdad?
y vincularla con el otro tipo de información de otros sistemas que ustedes tengan, ¿verdad? Para detectar tipologías de fraude, ¿verdad? En ese tema no soy tan conocedor, pero yo pienso que sí aplica bastante, sobre todo, no tanto el tema de noticias, porque no les van a salir, ¿verdad? Pero sí el tema de analizar la data no estructurada, ¿verdad? Para ver qué se encuentra ahí, qué cosas raras que los clientes ponen, ¿verdad? En sus formularios, versus contrarrestándolo con otro tipo de información, ¿verdad? Que ustedes pueden tener. Yo creo que sí aplica, y he leído sobre casos, aplicaciones en tema de fraude fiscal. Buenas noches. Sí. 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 Como para aumentarle el riesgo, sí, porque como vos decís, es un delito precedente. Pero lo que nos decía el compañero es como un tema más detective, ¿verdad? Detectivo, si les estoy entendiendo, ¿verdad? Es más detectivo y ya ahí, ¿verdad? Si se les pasa a una persona que ya está en internet, ¿verdad? Con fraude, ¿verdad? Entonces ya sería, más bien es como más desde antes, me parece. Claro. Bueno, buenas noches, Felipe. Buenas noches. Igual reiterar lo que le dijeron mis compañeros, sumamente provechosa, sumamente provechoso su sistema para el área de cumplimiento a la hora de hacer más efectiva la búsqueda de información para la generación de alertas. Lo felicito. Y bueno, mi pregunta va más o menos dirigida como a lo que preguntó el compañero anterior, pero más que todo a lo externo, porque yo quería saber si el sistema se podía, no sé, conectar con tal vez alguna plataforma externa, como por así decirlo, el Tribunal Supremo de Elecciones, para adquirir información, ¿verdad? Más efectiva, más para darle más información. Es correcto. Digamos, qué sé yo, porque todos sabemos que aquí en Costa Rica nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, a veces la información que viene en las noticias es bastante minúscula, qué sé yo, tal vez una dirección o una provincia y un apellido. Entonces, no sé si su sistema podría captar información de estas plataformas externas de manera que digamos, no solo se pueda basar en hechos históricos, sino también llevarlo a lo predictivo, digamos. De acuerdo a la noticia, podrían ser estas 5 personas que viven en ese lugar y que tienen este apellido. Gracias. Sí, bueno, gracias a vos. La primera pregunta totalmente, ¿verdad? Obviamente hay que desarrollarlo, ¿verdad? Mediante lo que se llama como una API, ¿verdad? Te pegas como decís, al tribunal o a cualquier otra fuente que quieras información, ¿verdad? Y lo segundo que decís es como lo que se llama también análisis de redes sociales o link análisis, ¿verdad? Entonces, si yo tengo al cliente que es una empresa ahí X, pero además de eso tiene ciertos firmantes y el firmante aparece en una noticia, entonces tiene ese vínculo y entonces me generaría una alerta, ¿verdad? O haciendo el análisis de la red, ¿verdad? Ya eso es un paso más adelante, ¿verdad? Pero porque el tema de las redes sociales es todo otro mundo, ¿verdad? Y no redes sociales de Facebook y eso, sino las relaciones que hay entre algunas entre entidades, ¿verdad? Pero sí, me parece bastante interesante ese enfoque, ¿verdad? Que si yo tengo una empresa y si en algún contenido web sale uno de esos proveedores o firmantes o etcétera, o socios, etcétera, ¿verdad? Que también pueda detectarse, me parece totalmente.
De esta manera concluimos la charla de la noche de hoy. No sin antes agradecerles la participación y seguirlos invitando a participar de nuestras actividades. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.